Hola, hola, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis estimados amigos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, escuchen lo que dice esta misma porción, este mismo pasaje, pero en la versión de la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Dice así: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sino sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pablo empieza este versículo 3 diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada. ¿A qué gracia se refiere Pablo? ¿Cuál era esa gracia? Y para responder esa pregunta tenemos que ir al capítulo 1 de esta carta. Y en el versículo 1 encontramos la tarjeta de presentación de Pablo. ¿Qué dice Pablo de sí mismo en el primer versículo de esta carta? Dice: siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¡Wow! Esa es la carta de presentación. Esas eran las credenciales del apóstol Pablo. Volvemos al capítulo 12 y al versículo 3 de esta carta. Miren, para que Pablo se haya tenido que presentar con todas sus credenciales, era porque seguramente él tenía información acerca de los respingados, de lo alzados que estaban los creyentes de la iglesia de Roma. Así que, haciendo uso de su autoridad apostólica, le sale al paso a esta corriente de pensamiento presuntuoso, ¿ya?, que imperaba en esta iglesia y que lamentablemente impera aún en la iglesia de Jesucristo hoy día. Este pensamiento presuntuoso que es contrario al pensamiento y al carácter de Jesucristo. Acuérdense que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Como les digo, lamentablemente esta sobreestimación sigue imperando todavía en la iglesia de Jesucristo, sobre todo en ciertos líderes espirituales que se supone deberían ser los principales referentes de Jesucristo, y referentes más aún en relación a su carácter sencillo, sensible, humilde. Pero no, pues, porque ahora mismo hay creyentes y hay líderes espirituales que han perdido la brújula, que han perdido la perspectiva correcta, la que el Señor nos señaló y nos marcó, desde la cual debemos ejercer nuestra influencia como líderes espirituales. Mucha gente anda desubicada, hermanos, porque se han olvidado de que Jesucristo, es la cabeza. Y como dice la carta a los Efesios, al ser Él la cabeza, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, debe recibir su crecimiento, su desarrollo, para ir edificándose en amor. Hermanos, Romanos 2:3 toca un área sensible de la iglesia, porque resulta que cuando un hermano o una hermana accede por la gracia de Dios, ¿sí?, a algún puesto de influencia, ¿qué pasa? Afloran las verdaderas motivaciones que le mueven en la vida y se ponen de manifiesto todas las fracturas de su carácter, como por ejemplo
autosuficiencia, egoísmo, intolerancia, orgullo, ingratitud, irrespeto, en fin, etc. Porque al estar al frente de una congregación, miran a los demás por encima del hombro y aún más, se encaraban en un pedestal porque creen tener el derecho de sojuzgar, de someter, de imponerse a los demás. Y abren la Biblia para exponer su causa personal, porque encuentran pues escritura que sustenta, según ellos, esa postura. No, hermanos, la palabra es clara. La palabra, por eso siempre decimos que es viva, porque muestra el carácter de un Dios vivo. Y miren, nosotros podemos tener la unción del Espíritu Santo y Dios nos puede haber, por su gracia, dotado de capacidades sobrenaturales para el ejercicio del ministerio. Y hay que hacer uso de todas las herramientas disponibles, de todas nuestras capacidades naturales, y hay que hacer uso de todas las posibilidades que Dios permite para el avance y el desarrollo de su obra. Y está bien, y hay que hacerlo bien. Dios comparte todo eso con su pueblo, con sus hijos. Pero lo que no puede compartir y nunca va a compartir con nosotros, ni con nadie, es su gloria. Él es el Rey, Él es el Señor, es el soberano, el Altísimo, el eterno yo soy. En fin, pero hay mucha gente, repito, que cree tener el derecho, en nombre de Dios, decidir por los destinos de la gente. Porque, fíjense, cuando un hermano, una hermana, por su servicio en la iglesia, por hacer lo que el Señor espera que haga, y lo hace bien, ¿verdad? Entonces, recibe de sus líderes o de sus hermanos en Cristo un dedito levantado o una palmadita en el hombro. Recibe asimismo un comentario que está dicho en un tono mayor. En fin, una promoción, etc. Esto puede inclinar el corazón de la persona hacia el orgullo, a creerse más de lo que realmente es, a sentirse no solamente importante, sino imprescindible. Y ustedes me han escuchado decir muchísimas veces que solo Dios, que solo el Espíritu de Dios es imprescindible. Los demás somos importantes y somos necesarios. Repito, pero imprescindible, solo Dios. Entonces, lo que necesitamos hacer es precisamente lo que Pablo nos dice en este pasaje. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura y con moderación. Porque cuando somos aprobados y cuando somos considerados y reconocidos en la iglesia, ¿verdad? Cuando nos revientan cohetes y celebran nuestros éxitos, existe el peligro, ¿verdad?, de perder la perspectiva, porque siempre existe el peligro de que el creyente sobreestime su capacidad, su carácter y sus dones. Ese es el peligro latente. Entonces tenemos que hacer una correcta evaluación de nosotros mismos en relación con los demás, con otros cristianos, con otros siervos y siervas del Señor. ¿Para qué? Pues para no tener un concepto de nosotros mismos más alto del que debiéramos tener. Necesitamos reconocer a sí mismo nuestras limitaciones y ponernos a disposición de Dios tal y como somos. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí y todos necesitamos de Dios. Necesitamos contribuir con todo lo que podemos, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos al crecimiento, al desarrollo y al engrandecimiento de la obra de Dios en esta tierra. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer, debemos apuntar
hacia una misma dirección, poniendo todos las manos en el arado, vestidos, ¿verdad?, con el overol del siervo, de la sierva, del obrero de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad como siervos y obreros del Señor y ponernos a su servicio, buscando siempre agradar a nuestro Dios. Dios nos necesita. Para Él todos somos importantes, pero jamás pierdas la compostura. Jamás te desubiques. Cuando tú recibas un halago, cuando tú recibas una alabanza de parte de Dios, piensa como un siervo y di: yo soy un siervo, Señor, y muchas veces un siervo inútil soy, porque lo que tú me mandas a hacer, apenas eso termino haciendo. Y eso va a hacer, hermano, que te ubiques en el lugar que te corresponde, ¿ya? Hermanos, la verdadera satisfacción consiste en estar precisamente en el lugar donde Dios quiere que uno esté, donde Dios quiere que esté, ¿sí? A ti Dios te ha dado talentos y capacidades, pues úsalos para la gloria de Dios, para que cuando llegue el día de la rendición de cuentas, tú puedas recibir de parte de tu Dios el mayor halago que un siervo puede recibir de su Señor. Cuando entregues los talentos que Él te ha dado, pero los entregues multiplicados, Él te va a decir: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te voy a poner. Pasa y disfruta del descanso y del reposo de tu Señor. Entonces, hermano, usa bien, usa a plenitud todo lo que de Dios has recibido, poco o mucho. No envidies lo que otro tiene, no codicies lo que otro ha recibido. Él tendrá que asumir mayores responsabilidades para rendir cuentas de todo aquello que ha recibido también. Tú encárgate de lo tuyo. Hermanos, de gracia hemos recibido todo lo que tenemos. ¿Qué espera Dios que hagamos? Pues que demos también de gracia. Y una vez más, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque del Señor, a quien servimos, vamos a recibir la recompensa, la herencia. Jesús dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no tiene que ser así, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes tendrá que ser el servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes tendrá que ser el siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y pasó del dicho al hecho. El Señor cogió un lebrillo, una palangana o una tina, la llenó con agua, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos en señal de humildad. Y cuando terminó, les dijo: ejemplo les he dado, vayan y hagan ustedes lo mismo. Ahora, eso no significa que tenemos que ir por el mundo lavándole los pies a la gente. No, esto es simbólico. Es decir, la actitud que tenemos para servir a los demás. Muchas veces tenemos que despojarnos de algunas cosas que nos generan cierta autosuficiencia, ¿no? O cierta solvencia. En fin, algún título, una posición social o una condición económica, en fin, lo que fuere. Despójate de todo eso, hermano, hermana, y vístete de humildad. Vístete como un hombre o una mujer de Dios e inclínate ante tu Señor. Y al inclinarte ante tu Señor, te pondrás a la altura de las necesidades de la gente. Y desde esa posición, ¿verdad?, de humildad, seguramente te harás grande. De esa posición de humildad emergerá tu verdadera estatura espiritual. Una vez más, te repito lo que Jesús dijo. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón, para que hallen descanso
en sus almas. El apóstol Pablo también escribió en su carta a los Filipenses: nada deben hacer ustedes por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad debemos considerar, debemos estimar a los demás, muchas veces como si fueran superiores a nosotros mismos. Pero en la práctica, Dios nos engrandece, porque está escrito que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Así que, para terminar esta reflexión, les repito lo que escribió el apóstol Pablo. Él dijo: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Amén. Listo, mis hermanos. Ahí está trazada ya la escritura. Que Dios nos ayude a ponerla por obra. Que Dios nos dé la suficiencia espiritual, ¿verdad? Para proyectar el carácter de Cristo. Que podamos decir, como Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Él dijo: es necesario que yo mengüe, o sea, que yo decrezca, que yo salga del escenario, para que Cristo crezca, para que Cristo emerja, para que Cristo sea el protagonista en la obra de mi vida. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mis estimados amigos. Es mi oración y es mi deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que el bien y la misericordia del Señor les sigan todos los días de su vida. Que así sea. Que estén bien, mis hermanos. Adiós.